Desde el amanecer de la humanidad, la tecnología ha sido la musa que ha guiado nuestras manos a través de la creación, la innovación y la evolución. No es para nadie un secreto que el ser humano moderno ha tejido un vínculo inseparable con la tecnología. Hoy, nos encontramos inmersos en un mar de dispositivos y avances que han transformado la esencia misma de nuestra vida cotidiana. Tan solo basta con mirar a nuestro alrededor. Desde el inquietante brillo de las pantallas de nuestros teléfonos hasta la magia de la iluminación LED que nos acaricia en la oscuridad de la noche, el uso cotidiano de la electricidad en nuestros hogares e incluso redes de comunicación inalámbrica que en tiempos anteriores habrían sido considerados como brujería o simplemente imposibles. Electrodomésticos inteligentes que obedecen a nuestra voz, sistemas de seguridad con audio y video que podemos monitorear estando en diferentes lugares. Y claro que es imposible pasar por alto la conexión a Internet, que más que un simple servicio, se ha transformado en un puente hacia un vasto universo de información, red laboral, entretenimiento y posibilidades. Pero claro que la tecnología no es cosa única del mundo moderno que habitamos actualmente, puesto que ha sido un desarrollo progresivo que el ser humano puso en marcha desde la antigüedad. Es por eso que hoy en este canal, Historia un clic, hemos decidido adentrarnos en el fascinante universo de las 5 tecnologías antiguas que se consideran muy avanzadas para su época, y que al día de hoy siguen desconcertando a comunidades científicas del mundo entero. Pero antes de sumergirnos a profundidad en este apasionante tema, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones, para disfrutar del alcance de la historia a tan solo un clic de distancia. Y ahora sí, comencemos. Número 1. El hierro que no se corroe a través de los siglos. La multicultural India es el epicentro de muchos misterios y obras impresionantes, es hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo con estructuras urbanas complejas y sistemas de escritura ancestrales. En el corazón de una de estas ciudades, para ser más precisos, en la ciudad de Delhi, se alza un monumento que ha desafiado las erosiones del tiempo y ha resistido los embates de la historia, el Pilar de Hierro de Delhi. Esta maravilla arquitectónica, que se encuentra en el complejo de Qutub Minar, es mucho más que un mero testigo silencioso. Es un enigma envuelto en una fina capa de óxido, con inscripciones sánscritas que narran historias de otra era. Lo asombroso del Pilar de Hierro es la composición de la aleación utilizada en su construcción. Principalmente compuesto por hierro, presenta una resistencia a la corrosión sorprendente debido a la presencia de fósforo, lo que ha permitido que este pilar sobreviva a los elementos durante más de 1600 años sin corroerse. Un testimonio de la habilidad tecnológica avanzada de la antigua India. El pilar pesa unas 6 toneladas y es una de las curiosidades históricas que más llama la atención en el campo de la metalurgia. Grabadas en el Pilar de Hierro, las inscripciones sánscritas han desconcertado a eruditos y arqueólogos durante siglos. Estas inscripciones hablan de la victoria del rey Chandragupta II sobre sus enemigos y de la grandeza de su reino. El hecho de que estas inscripciones hayan perdurado a lo largo de los siglos añade un nivel adicional de misticismo al monumento. El complejo de Qutub Minar, que alberga a este pilar, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, consolidando su posición como un tesoro histórico y arquitectónico. Número 2. La brújula vikinga que hace 1000 años poseía la misma precisión que las brújulas modernas. Sumergido yacía en las aguas gélidas de Groenlandia, el disco Unartok emerge como un tesoro arqueológico que conecta con la misteriosa pero imponente era vikinga. Este artefacto fue descubierto en 1948 por el arqueólogo danés Christian Vivek, quien estaba excavando las ruinas nórdicas de la orilla occidental de un fiordo conocido como Siglafjord y que hoy se llama Unartok, que significa el caliente. En realidad el grupo de arqueólogos liderado por Christian descubrió 3 discos de bronce entrelazados que datan entre los años 900 y 1300 de nuestra era. Uno de estos discos se destacó por sus inscripciones grabadas y su conexión con las prácticas culturales vikingas. Antes de las brújulas magnéticas que utilizamos actualmente, aquellos que navegaban los mares debían hallar su ruta mediante el uso de relojes solares. Como puedes imaginar, durante la noche o un día nublado esta tarea se dificultaba en gran medida, pero no para los vikingos. El disco mencionado, además de tener imágenes grabadas que muestran figuras humanas, animales y símbolos místicos, era un reloj de sol increíblemente sofisticado, con varios grados de sombra para localizar los puntos cardinales. Poseía lo que en registros medievales es referido como un cristal mágico, que le permitía funcionar incluso cuando el sol no estaba disponible, creando un patrón en el disco siendo apenas expuesto a una luz débil, y este patrón podría haber ayudado a los vikingos a encontrar su camino.
Los investigadores hicieron una prueba y descubrieron que el disco funcionaba con menos de 4 grados de error, y esto supone una precisión muy sofisticada para la época, ya que es equiparable a la precisión de nuestras brújulas modernas. Número 3. Las baterías de Bagdad, el enigma eléctrico de la antigüedad. En las entrañas de la antigua Mesopotamia, donde las arenas del tiempo susurran secretos olvidados, se encuentra un misterio que desafía las nociones convencionales sobre la historia. En 1936, el arqueólogo alemán Wilhelm König hizo un hallazgo extraordinario durante las excavaciones en Kuyut Rabu, cerca de Bagdad. Se tropezó con una serie de jarrones de terracota que, a primera vista, parecían contener componentes intrascendentes. Sin embargo, lo que yacía en su interior desafiaría las creencias sobre la comprensión de la electricidad en el mundo antiguo. Estos artefactos, conocidos como las baterías de Bagdad, consisten en jarrones de terracota que albergan cilindros de cobre y barras de hierro. La estructura rudimentaria se asemeja a una especie de celda electroquímica primitiva. ¿Podría la antigua Bagdad haber albergado tecnologías que desafían la concepción convencional de su tiempo? El asombro ante las baterías de Bagdad crece al observar paralelismos con tecnologías modernas. Las similitudes con las celdas galvánicas contemporáneas han llevado a especulaciones sobre un conocimiento eléctrico más avanzado de lo que se pensaba. La datación de las baterías de Bagdad se sitúa en torno al 250 a.C., un periodo que conecta estas misteriosas reliquias con la antigua civilización parta. A pesar de las teorías intrigantes, las baterías de Bagdad también han enfrentado escepticismo y críticas. Algunos argumentan que estos artefactos pudieron haber sido simples contenedores para objetos de valor, mientras que otros sugieren que cualquier evidencia de electricidad es pura coincidencia. Aunque las baterías de Bagdad siguen siendo un enigma sin resolver, su legado se extiende más allá de la arqueología. Estos misteriosos artefactos han inspirado la imaginación y han cuestionado nuestras percepciones de la antigüedad, recordándonos que, incluso en las ruinas de civilizaciones olvidadas, los secretos eléctricos pueden yacer ocultos. Número 4. El reloj mecánico astronómico del mundo antiguo. Bajo las aguas azules del mar Egeo, frente a la costa de la isla griega de Anticitera, yace un tesoro del pasado que desafía las nociones preconcebidas sobre la tecnología en el mundo antiguo. Conocido como el mecanismo de Anticitera, este artefacto asombroso se erige como un misterioso reloj mecánico que narra una historia silenciosa sobre el ingenio de la antigüedad. Corría el año 1901 cuando buceadores, mientras exploraban un naufragio antiguo en la isla, hicieron un descubrimiento que resonaría a través de los siglos. Entre estatuas y cerámicas, emergió un objeto metálico complejo que desconcertó a los arqueólogos. El mecanismo, datado en torno a los años 150 y 100 a.C., es una obra maestra de la antigua ingeniería. Aunque su propósito exacto sigue siendo objeto de estudio, las investigaciones sugieren que es un dispositivo astronómico y de calendario. Podría ser, como algunos teorizan, una especie de máquina del cosmos diseñada para predecir eventos astronómicos. La complejidad técnica del mecanismo de Anticitera es asombrosa. Consta de una serie de engranajes de bronce que permiten el cálculo de movimientos astronómicos, fases lunares y hasta eclipses solares y lunares. Su precisión se asemeja a los dispositivos relojeros de la Edad Media, desafiando la creencia previa de que la tecnología mecánica de este calibre no surgiría hasta muchos siglos después. Su capacidad para sincronizar los ciclos astronómicos con los calendarios lunares y solares indica una sofisticación matemática y astronómica avanzada. A lo largo de los años, los científicos han utilizado tecnología moderna, como tomografías computarizadas, para revelar los secretos ocultos en el mecanismo de Anticitera. Este esfuerzo ha llevado a la identificación de inscripciones que detallan los movimientos planetarios y las escalas utilizadas en el dispositivo. Este reloj astronómico del mundo antiguo despierta preguntas y abre ventanas a una era donde la ciencia, la cosmovisión y la ingeniería coexistían de maneras sorprendentes. A medida que los estudiosos desentrañan sus secretos, el mecanismo de Anticitera continúa siendo un faro de conocimiento y un recordatorio de que, incluso en la antigüedad, las mentes humanas buscaban comprender el cosmos y su lugar en él. Número 5. El heliógrafo de Alejandro Magno. Comunicación óptica a distancia. En el apogeo del imperio de Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., la innovación no solo se manifestaba en las conquistas militares, sino también en la esfera de la comunicación. El heliógrafo, un ingenioso dispositivo óptico utilizado para transmitir mensajes a larga distancia mediante rayos de luz, se erige como un testimonio olvidado de la inventiva de la antigüedad.
En un tiempo donde los mensajeros eran la columna vertebral de la comunicación, Alejandro Magno comprendió la importancia de contar con un sistema rápido y eficiente. El heliógrafo, que se cree fue desarrollado durante sus campañas militares en Persia, se convirtió en una herramienta crucial para transmitir mensajes a larga distancia a través de señales de luz. El heliógrafo de Alejandro Magno consistía en un espejo montado en un trípode ajustable. Los operadores podían reflejar la luz del sol hacia una dirección específica al alinear el espejo con precisión. Este rayo de luz, proyectado hacia las torres de observación distantes, permitía la transmisión de mensajes utilizando un código preestablecido, donde destellos cortos o largos representaban letras o palabras específicas. Este ingenioso sistema óptico revolucionó la comunicación militar de la época. Durante las campañas de Alejandro Magno, el heliógrafo proporcionó una ventaja táctica significativa al permitir la transmisión rápida de información entre las unidades militares en el campo de batalla y las bases estratégicas, superando las limitaciones de velocidad de los mensajeros a caballo. A pesar de su impacto táctico y estratégico, el heliógrafo de Alejandro Magno ha sido en gran medida olvidado en la corriente principal de la historia. Las referencias a esta innovadora tecnología óptica se encuentran principalmente en escritos antiguos, y la falta de evidencia física ha contribuido a su relativo desconocimiento en comparación con otras maravillas de la antigüedad. Hoy en día, la historia del heliógrafo de Alejandro Magno comienza a recibir el reconocimiento que merece. Los estudiosos modernos están reevaluando su importancia en el contexto de las comunicaciones en la antigüedad y cómo esta innovación pudo haber influido en desarrollos posteriores en la transmisión de mensajes a distancia. El heliógrafo de Alejandro Magno, un rayo de comunicación en la antigüedad, resplandece como un ejemplo intrigante de cómo la ingeniería y la inventiva eran apreciadas en las civilizaciones antiguas. Aunque se haya desvanecido en la neblina del tiempo, la historia de este dispositivo óptico nos invita a reflexionar sobre cómo la búsqueda de la eficiencia en la comunicación ha sido una constante a lo largo de la historia humana. Un destello de luz que conecta el pasado con nuestro presente y nos recuerda que, incluso en épocas lejanas, la humanidad buscaba maneras de acercar a las personas a través de la distancia. Y así, en esta travesía por las maravillas olvidadas de la antigüedad, nos sumergimos en un abismo temporal donde la innovación y la creatividad no conocían límites. Estas 5 tecnologías, en su época, eran rayos de luz que iluminaban el camino hacia un futuro que aún no conocemos por completo. Desde el misterioso pilar de hierro en Delhi que desafía al tiempo mismo, hasta el enigma grabado en el disco Unartok que guiaba a los vikingos a través de los mares inexplorados. Estas tecnologías antiguas nos susurran historias de genios olvidados que forjaron caminos insospechados. Las baterías de Bagdad, cargadas de secretos electrificantes, nos recuerdan que la antigüedad pudo haber albergado conocimientos más allá de nuestra comprensión convencional. Mientras que el mecanismo de Anticitera, como un reloj mecánico del cosmos, nos invita a reflexionar sobre la pericia técnica de civilizaciones que dejaron su huella en las estrellas. Y en el campo de batalla, el heliógrafo de Alejandro Magno se erige como un faro de comunicación, un destello de luz en la oscuridad de la antigüedad que conecta con nuestra necesidad eterna de estar cerca, incluso cuando las distancias parecen infranqueables. Así que te invito a unirte a nosotros en esta odisea histórica. Suscríbete y activa las notificaciones, porque en este canal, Historia un clic, seguiremos explorando los rincones olvidados del pasado, desenterrando tesoros de conocimiento y desafiando las percepciones sobre el tiempo. La historia está a tan solo un clic de distancia, así que anímate a explorarla con nosotros.